Durante la cena de Acción de Gracias, escuché a mi yerno, con una descarada confianza, planear cómo mudaría a sus padres a mi casa gratis y me enviaría a un asilo barato. El impacto de la traición me atravesó como un relámpago, pero sonreí. Los dejé empacar sus cosas y presumir su nuevo hogar. Su codicioso sueño pronto se haría trizas con mi venganza, fría e inevitable. Poco después, tenía 77 llamadas perdidas. Demasiado tarde. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. El pavó había entrado al horno a las 11:30, justo a tiempo. Tarareaba una melodía sin forma mientras lo bañaba con mantequilla, un ritual que había perfeccionado tras más de 40 años preparando cenas de Acción de Gracias. La cocina olía a salvia y carne asada, y afuera, tras las ventanas de mi casa en Ballard, la lluvia de noviembre dibujaba surcos perezosos sobre el vidrio. Elma y Clyde no debían llegar hasta las 4, lo que me dejaba 3 horas para terminar los acompañamientos y poner la mesa como correspondía. El timbre sonó a las 2:30. Me limpié las manos con el paño y volví a mirar el reloj, convencido de haberlo leído mal. A través del vidrio esmerilado de la puerta principal vi 2 siluetas. Cuando abrí, Elma estaba allí con esa sonrisa radiante que solo mostraba cuando quería algo. Detrás de ella, Clyde sostenía una botella de vino como si fuera un accesorio de teatro. ¡Sorpresa! Vinimos temprano para ayudarte, dijo ella, besándome la mejilla mientras pasaba a toda prisa por el pasillo. No era necesario, respondí, extendiendo la mano hacia sus abrigos. Déjame tomarlos. Oh, los conservaremos, contestó Elma, mirando de reojo a Clyde. Algo breve, cargado, pasó entre ellos. La casa está un poco fría, ¿no crees? No lo estaba. Mantenía el termostato en 72. Clyde me estrechó la mano un segundo más de lo habitual. ¿Te importa si uso el baño de arriba, Rubén? El trayecto desde Queen Anne aprieta la vejiga. Claro, ¿sabes dónde está? Desapareció escaleras arriba mientras Elma me seguía a la cocina, lanzándose de inmediato con preguntas sobre los tiempos de cocción y las proporciones de los ingredientes. Nunca antes le habían importado mis recetas. Sus manos revoloteaban cerca de la tabla de cortar, levantando la cuchara de madera, dejándola, moviendo el salero. De ella emanaba una energía nerviosa, casi eléctrica. Arriba, las tablas del suelo crujieron. No en el baño. En el pasillo. Luego, en lo que sonaba como el dormitorio principal. Papá, ¿el horno debería estar a 350 o 375? Preguntó Elma, colocándose justo frente a la puerta para bloquear mi vista. 350 está bien, contesté. ¿Y vas a rellenar el pavó? ¿No es arriesgado por las bacterias? Había preparado cenas de Acción de Gracias durante 37 años. Ella sabía perfectamente que yo sabía lo que hacía. Más pasos arriba. De un cuarto a otro. Escuché una puerta de armario abrirse y cerrarse. Elma siguió hablando, palabras atropelladas, casi sin respirar, fingiendo interés por la salsa de arándanos. Necesito sacar el mantel del armario de la ropa blanca, dije al fin. Vigila el temporizador. Subí despacio, mi mente de arquitecto registrando, de forma automática, el tercer escalón que crujía. Al llegar al descanso, escuché la voz de Clyde viniendo del pasillo, no del baño, sino cerca del dormitorio principal. Me quedé quieto en el 8º escalón. Papá, sí, es perfecto, decía Clyde con ese tono exaltado que adoptan los hombres cuando creen haber ganado algo. 3 dormitorios arriba. Un sótano enorme que puedes convertir. Lo medimos antes. Hay espacio de sobra para tu taller. El pasamano se sentía firme bajo mi palma, un ancla en medio del vértigo. En un par de meses estarás viviendo aquí. El viejo no tiene ni idea, rió Clyde. Una risa fácil, ligera, que me revolvió el estómago. Elma encontró un asilo decente en las afueras. Más barato que los de lujo, ya sabes. Podemos pagar 3.200 al mes sin problema una vez que dejemos de pagar renta.
El corazón me golpeó el pecho con fuerza, como si quisiera escapar. El pasillo se volvió estrecho, el sonido agudo, punzante. Lo escuché hablar del piso original de madera, del valor del vecindario subiendo un 15% cada año, de vender la casa más adelante si su padre se cansaba de Seattle. Bajé antes de que pudiera descubrirme. Cada paso medido, silencioso, el cuerpo en piloto automático mientras la mente intentaba asimilar lo que acababa de oír. En la cocina, Elma examinaba las copas de vino, levantando una a contraluz. ¿La encontraste?, preguntó con voz lejana, amortiguada, como si viniera desde el fondo del agua. He cambiado de opinión. La mesa está bien sin mantel. Me observó un instante y sonrió. Te ves pálido. ¿Te sientes bien? Solo el calor del horno. 10 minutos después, Clyde regresó y se sentó en la silla de la cocina como si fuera su dueño. ¡Qué gran casa, Rubén! La has mantenido muy bien. Debe valer una fortuna. Me las arreglo. La cena se volvió un espectáculo que presencié desde fuera de mí mismo. Elma me tocaba el brazo una y otra vez, me llamaba papá con una calidez exagerada, fingía preocupación por mi capacidad de manejar una casa tan grande solo. Cada gesto sonaba ensayado, aprendido. Clyde, entretanto, elogiaba los detalles arquitectónicos, el moldeado de las cornisas, la renovación de la cocina, la luz de la tarde entrando por el comedor. Hablaba de la casa como un tasador, catalogando su valor. ¿Nunca pensaste en simplificar?, preguntó Elma, cortando su pavó en cuadrados perfectos. Algo más pequeño, más fácil. Hay comunidades maravillosas para adultos activos. No lo había considerado. Bueno, ya sabes que Clyde y yo estamos aquí si necesitas cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿sí? Nos preocupa que estés aquí, solo, en tanto espacio. Masticaba despacio, observando su actuación. Siempre había sido una pésima mentirosa desde niña. Cuando robaba galletas antes de la cena, abría los ojos exageradamente, sobreinterpretando su inocencia. Lo hacía ahora también, su preocupación sonaba falsa, forzada. Se marcharon a las 7. Elma me abrazó más tiempo del necesario. Te quiero, papá. Llámame si necesitas algo. Estamos para ti. La puerta se cerró tras ellos. Permanecí en el pasillo escuchando cómo el coche arrancaba, se alejaba y desaparecía en la noche empapada por la lluvia. Recorrí cada habitación que habían revisado, viéndolas con sus ojos. La sala, con los muebles que ya habían sustituido en su imaginación, el dormitorio principal, destinado al padre de Clyde, el sótano, que ya era su taller soñado. Me senté en la mesa del comedor, rodeado de platos y copas a medio llenar. El esqueleto del pavó parecía una reliquia arqueológica, despojada y abandonada. Afuera, la oscuridad se pegaba a las ventanas. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Clyde repitiendo, «El viejo no tiene ni idea». Y la risa de Elma, cómplice. La luz de la mañana me encontró aún en la mesa, con la misma ropa del día anterior y una taza de café fría entre las manos. Había visto la noche desvanecerse a través del vidrio como una larga exposición fotográfica, mi mente girando entre incredulidad, dolor, rabia, hasta llegar a un punto más helado, más claro. En el estante sobre el fregadero, un marco mostraba a Elma con 8 años, con un hueco entre los dientes y una sonrisa radiante, sosteniendo un dibujo que había hecho de nuestra casa. Recordé ese día. Recordé todo. Criarla solo después de que Marie muriera, trabajar dobles turnos en el estudio mientras los vecinos la cuidaban después de la escuela, pagar su carrera en Berkeley, el enganche de su primer coche, confirmar su contrato de arrendamiento cuando aún no tenía crédito. El pecho me dolía, pero las manos habían dejado de temblar al amanecer. El teléfono sonó el viernes por la tarde. En la pantalla, el nombre de Elma. Hola, papá. Solo quería saber cómo estás. Te noté cansado ayer en la cena. Estoy bien. ¿Las escaleras se te hacen pesadas? Noté que subías más despacio. No era cierto.
Están bien también. Bueno, solo pensaba en ti en esa casa tan grande. Avísame si quieres hablar de opciones, ¿sí? Te quiero. Llamó otra vez el domingo por la noche. Papá hablaba con Clyde sobre las residencias para jubilados. No son como antes. Tienen gimnasios, actividades, personal médico. Hay gente de tu edad que florece en esos lugares. No lo he pensado. Solo quiero que estés seguro, nada más. Esa casa tiene muchas escaleras. El martes mencionó a un amigo cuyo padre se había mudado a una residencia y estaba feliz. Cada conversación seguía el mismo guión, la misma presión suave disfrazada de preocupación. Yo respondía con variaciones de me las arreglo y lo consideraré, sin mostrar nada. Estaban preparando el terreno, haciéndome creer que la decisión sería mía. No usé el ordenador de casa. Conduje hasta la biblioteca pública de Market Street, encontré un terminal en una esquina tranquila y pasé 3 días investigando la legislación inmobiliaria del estado de Washington. Página tras página de estatutos y precedentes legales llenaban mi cuaderno con mi letra de arquitecto, precisa, ordenada. Propiedad exclusiva significaba autoridad total. Sin copropietarios, sin firmas conjuntas, sin reclamaciones de hijos adultos. La casa era mía. Comprada en 1987, hipoteca saldada en 2009. Título limpio. Podía venderla mañana si quería. No necesitaba permiso. Ni siquiera avisar a nadie. Aprendí sobre ventas rápidas y compradores al contado. Las condiciones del mercado en Bayard mostraban precios medios de $840.000 para propiedades comparables. Las casas Craftsman de 3 dormitorios con cocinas renovadas se vendían rápido, a veces en cuestión de días. El mercado favorecía al vendedor. Un jueves concerté una cita con un abogado. Encontré a David Rothstein a través del directorio del Colegio de Abogados. Ninguna conexión personal, nadie que conociera a mi familia. Su despacho ocupaba el 14º piso de un edificio céntrico, todo vidrio y madera pulida. David Rothstein me estrechó la mano y me indicó una butaca de cuero. Era un hombre de mediados de 50 años, con el cabello ya entrecano y unos ojos que parecían haber visto todo tipo de disputas familiares. Mencionó cuestiones de propiedad en la llamada, dijo, señalando mi libreta. Abrí la página donde había escrito mis preguntas. Mi casa está únicamente a mi nombre. ¿Puedo venderla sin informar a mi hija? ¿Ella es copropietaria? No, respondió. Entonces sí, absolutamente. Tiene autoridad legal completa. Se recostó, juntó las yemas de los dedos en una postura medida. Los hijos adultos no tienen reclamos sobre la propiedad de los padres a menos que figuren en la escritura. ¿Qué tan rápido podría concretarse una venta con el comprador adecuado? Sus cejas se elevaron apenas. La tasación del mercado lleva una semana. Encontrar comprador, de 2 a 4 semanas, dependiendo del precio y el estado de la vivienda. El cierre suele tardar de 30 a 45 días. Más rápido con compradores al contado. Apunté todo, trazando flechas entre los puntos de la línea de tiempo. Si alguien vive en la casa cuando la vendo, ¿cuál es el proceso de desalojo? Incluso los ocupantes que no pagan requieren un aviso por escrito de 30 días en Washington, dijo. Después de eso, si no se han ido, se presenta una demanda por posesión ilegal. Pero si usted vende antes de que alguien se mude, es propiedad del nuevo dueño. Mucho más limpio. Pueden impedir la venta o objetarla de algún modo. No, si no tienen un interés legal en la propiedad. Pueden estar molestos, pero la molestia no constituye una base legal. Hice 6 preguntas más, cada una precisa, técnica, convirtiendo la emoción en especificaciones. Esto ya era trabajo de planos, secuencia, requisitos, tiempos. Contestó todo con exactitud, citando ocasionalmente números de estatutos que yo copiaba en mi cuaderno. De regreso a casa, despejé la mesa del comedor y extendí papel cuadriculado, el tipo que utilizaba para bocetos preliminares. En la parte superior escribí, cronograma del proyecto,
en mayúsculas. Y comencé a trazar. Fase 1. Hacerse la víctima. Mostrar debilidad. Dejar que crean que su campaña está funcionando. Duración: 2 semanas. Fase 2. Preparación legal. Modo sigiloso. Obtener tasación de mercado. Buscar comprador. Preparar documentación. Duración: 3 a 4 semanas. Fase 3. Ejecutar la venta, firmar papeles, aceptar el pago, transferir la escritura. Duración: 1 semana. Fase 4. Informarles el día antes del cierre. Aviso de 30 días para desalojar. Duración: instantánea. Fase 5. Desaparecer. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Que se desesperen. Duración: permanente. Dibujé cuadros alrededor de cada fase, los conecté con flechas mostrando dependencias y la ruta crítica, añadí notas sobre posibles complicaciones y estrategias de mitigación, comprobé la línea de tiempo contra los requisitos legales, las condiciones del mercado y factores estacionales. El plan tomó forma como un edificio que se alza desde los cimientos hasta la estructura acabada, sólido, preciso, sin puntos débiles. Querían borrarme, mandarme a un almacén humano con presupuesto de asilo, olvidarme mientras ellos vivían en la casa en la que yo había construido una vida. Querían despojarme de mi dignidad e independencia como si ya estuviera muerto y solo ocupara espacio. En cambio, yo borraría su sueño. Que prueben ese presupuesto de asilo cuando peleen por pagar la renta. Que su casa soñada se venda de debajo de sus codiciosas manos. Me recosté, estudiando el plano de mi venganza, cada ángulo cubierto, cada plazo calculado, cada requisito legal satisfecho. Era elegante en su simplicidad, brutal en su eficacia. Afuera, la lluvia de diciembre empezó a golpear los cristales como un aplauso. Doblé el papel cuadriculado con cuidado, lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio y me fui a hacer café fresco. Esta vez lo bebí caliente. 2 semanas antes de Navidad empecé a montar la escena. El correo se amontonó estratégicamente sobre la encimera de la cocina. Algunos sobresabiertos, la mayoría intactos. Las decoraciones navideñas permanecieron en sus cajas en el sótano, excepto una guirnalda de luces que coloqué sin mucho entusiasmo sobre la repisa. El árbol que ponía cada año desde que nació Elma permaneció guardado. Al mirar lo que había dispuesto, vi exactamente lo que quería que vieran, a un hombre abrumado, resbalando, perdiendo el control. El día de Navidad llegaron a las 2 de la tarde. Me aseguré de estar a medio subir la escalera cuando sonó el timbre, moviéndome con lentitud, agarrándome al pasamanos. «Papá, déjame a mí», dijo Elma, adelantándose con preocupación pintada en la cara. En la cena, me detuve a mitad de frase al describir el asado, dejé que la mirada se me nublara un instante. «¿Qué decía?», preguntó Elma, con voz de genuina inquietud. «El asado, papá. Estabas hablando del tiempo de cocción». «Claro», respondí. «El asado». Me toqué la zona lumbar al levantarme para recoger los platos. Solté un pequeño suspiro que se extendió por el comedor en silencio. Durante el café mencioné la caldera. Hizo un ruido de traqueteo la semana pasada. El técnico cobró $400 solo por revisarla. 400. Y las escaleras se me hacen más empinadas. Ahora me lleva el doble de tiempo subir. Elma y Clyde intercambiaron una mirada, rápida, cargada, triunfal. La capté con la vista periférica mientras removía azúcar en mi taza. Después del postre, Clyde se reclinó en la silla con una casualidad ensayada. «Rubén», dijo, «Elma y yo hemos estado pensando. Quizás sea hora de considerar tus opciones. Hay comunidades maravillosas para adultos mayores activos. Menos mantenimiento, más interacción social. Te mereces una vida más fácil después de tantos años». Elma me apretó el brazo. «Solo nos preocupa que estés en esta casa tan grande, papá. Solo. Es mucha responsabilidad». Dejé que el silencio se estirara entre nosotros, haciendo ver que meditaba. Que me vieran mirar alrededor del comedor, los techos altos,
las escaleras que se veían por el umbral. No lo había pensado seriamente, dije por fin. Pero quizá tienen razón. Esta casa es mucha para una sola persona. Lo consideraré. Sus ojos se iluminaron. Elma apretó mi mano. Clyde asintió con satisfacción, disfrazada pobremente de compasión. Se marcharon 1 hora después y vi su coche alejarse por la calle mojada, sabiendo que ya estaban haciendo planes. Enero llegó con la lluvia gris de Seattle. Quedé con Margaret Chen en una cafetería de la 15ª, no en la casa, seguridad operativa. Llegó puntual, una mujer de mediados de 40 años, abrigo caro, de la competencia que dan 2 décadas en bienes raíces. Señor Perkins, dijo ella, deslizándose por el banco frente a mí. Mencionó que necesitaba discreción. Empujé una carpeta por la mesa, datos de la propiedad, registros de mantenimiento, mejoras recientes. La casa está en Bayard, 3 dormitorios, detalles Craftsman originales. Necesito una tasación de mercado, pero no quiero que mi familia se entere todavía. Ella no preguntó por qué. Bastó con ser lo bastante profesional como para reconocer que esa no era su cuestión. En ese vecindario con esas características, estimo $850,000, quizá más según el estado específico. Podemos listar como próxima publicación. Marketing preliminar sin visibilidad pública. ¿Qué tan rápido podría moverse con el comprador adecuado? De 2 a 3 semanas una vez que esté activa, contestó. Este mercado favorece al vendedor, las propiedades de Bayard no duran. Firmé el acuerdo de listado preliminar en la misma mesa, la pluma de Margaret rayando el papel entre el siseo de las máquinas de espresso. Nada público todavía. Nada que ellos pudieran descubrir. Durante las siguientes 3 semanas hice viajes a un depósito en Georgetown, una zona industrial con unidades climatizadas, anónimas. En cada visita cargaba cajas desde la casa, relojes antiguos que coleccionó mi padre, documentos importantes, álbumes de fotos que abarcaban 40 años, las cosas irreemplazables. Cada objeto que retiraba era algo que no podrían reclamar más tarde, algo que no podrían vender para amueblar su nueva vida en mi casa. Publiqué muebles en línea a través de cuentas anónimas. Escritorio antiguo, $400, efectivo. Sillas del comedor, $350 por el juego. Muebles del cuarto de huéspedes, $600. Dije a los compradores que me jubilaba y reducía espacio. Programé recogidas por las mañanas entre semana, cuando Elma estaba en el trabajo. Cada pieza vendida era un activo menos en su inventario futuro. A fines de enero volví a la oficina de David Rothstein con los documentos de venta que Margaret había preparado. Él los repasó sobre su escritorio, con las gafas de lectura en la punta de la nariz, tomando notas en los márgenes. Todo está sólido, dijo al fin. Como único propietario, usted controla todo el proceso. Una vez venda, si ellos están viviendo allí tienen un máximo de 30 días para desocupar. No pueden detener la venta ni demandar con éxito por daños emocionales o por supuestas promesas verbales. Está completamente protegido. ¿Y si intentan algo? ¿Intentar qué? Presentar una objeción, por ejemplo. No tienen base legal, respondió Rothstein con serenidad. Estar molestos no es motivo para una demanda. Incluso si lo intentaran, perderían de inmediato y probablemente tendrían que pagarle los honorarios legales. Me miró por encima de las gafas. Señor Perkins, usted tiene todo el poder aquí. La ley está completamente de su lado. Salí de su oficina mientras el sol se filtraba entre las nubes de enero, con los documentos bien guardados en mi maletín. Cada paso verificado, cada ángulo cubierto, cada requisito legal satisfecho. De vuelta en casa, recorrí las habitaciones que ahora se veían sutilmente distintas, espacios donde antes había muebles, estantes vacíos donde alguna vez estuvo la colección de relojes de mi padre. La casa se sentía más ligera, despojada de peso, lista para lo que vendría después. Preparé la cena, pollo con arroz, simple, eficiente. La comí en la mesa de la cocina donde 6 semanas atrás había trazado mi plan de venganza. Afuera,
La oscuridad caía sobre Ballard. Las luces se encendían en las casas vecinas, donde otras familias vivían vidas sin complicaciones. Mi teléfono vibró. El nombre de Elma apareció en la pantalla. Hola, papá. Solo quería saber cómo estás. Cansado, respondí, pero me las arreglo. Escucha, hay algo que quiero mostrarte. ¿Puedo pasar mañana por la mañana? Claro. Cuando colgó, me quedé sosteniendo el teléfono, sabiendo exactamente lo que vendría. El folleto del asilo, el empujón final, justo a tiempo. El folleto reposaba sobre la mesa de la cocina como un accesorio de teatro. Papel brillante, fotos alegres de personas canosas jugando a las cartas o haciendo tai chi. Comunidad de vida Senior Sunset Gardens, en elegantes letras doradas. El precio impreso en negritas al final, 3.800 por mes. El abrigo de Elma seguía colgado en la silla que había ocupado 20 minutos antes. Lo había dejado deliberadamente. Volvería para recuperarlo y descubrir que yo había encontrado su pequeño material de marketing. Tomé el folleto, observé las fotos. Sonrisas institucionales, felicidad fabricada, el mismo precio que Clyde había mencionado en su llamada de acción de gracias, hasta el último dólar. Lo habían elegido meses atrás. Habían hecho su investigación, calculado su presupuesto basándose en eliminar su renta una vez instalados en mi casa. El timbre sonó. Dejé el folleto y abrí la puerta. Elma estaba allí con una expresión de disculpa. Perdón, papá, olvidé mi abrigo. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la mesa, al folleto en evidencia. Oh, ¿lo viste? Una amiga, cuya madre vive allí, me lo dio. Pensé que podría interesarte, solo para mirarlo. Tomé el folleto de nuevo, hojeé las páginas. Se ve agradable, limpio, bien organizado. Su rostro se iluminó como un amanecer. ¿Querrías ir a verlo? Solo para conocerlo, sin compromiso. Dejé que la duda se notara en mi voz. Supongo que mirar no haría daño. Antes de irse, sacó su teléfono y escribió un mensaje. Pude ver la pantalla reflejada en la ventana sobre el fregadero. ¿Está interesado? Programar visita. La visita ocurrió el martes siguiente. Clyde condujo, Elma en el asiento del copiloto, yo atrás, como un bulto transportado. Sunset Gardens se extendía por casi 2 acres en el sur de Seattle. Edificios de una sola planta, dispuestos en rectángulo alrededor de un patio central. Arquitectura institucional disfrazada con jardinería. Dentro, una empleada llamada Patricia nos guió por pasillos estrechos que olían a desinfectante y a verduras recocidas. Nos mostró un estudio de 23 metros cuadrados, baño con barras de apoyo, cocineta que en realidad era un microondas y un pequeño refrigerador, una ventana que daba al estacionamiento. Todo está incluido, canturreó Patricia. 3 comidas diarias en el comedor, actividades, limpieza, control de medicamentos. Tendría completa tranquilidad. Hice las preguntas adecuadas sobre horarios, calendario de actividades y proporción de personal médico. Elma y Clyde se mantenían detrás de mí, observando, tratando de leer aceptación en mi postura. En la sala común, los residentes estaban sentados en filas de sillas, frente a un televisor que emitía un concurso a todo volumen. Una anciana de mirada nublada se inclinó hacia mí cuando Patricia se alejó unos pasos. «No venga aquí, a menos que no tenga elección», susurró apenas. «Ellos controlan todo. Cuándo come, cuándo duerme, incluso cuando su familia puede visitarlo. Se pierde a uno mismo». Asentí casi imperceptiblemente, manteniendo el rostro neutro. Patricia regresó y nos llevó al comedor, donde el almuerzo estaba en marcha. Residentes comiendo en horarios asignados, en mesas asignadas, con platos idénticos servidos en bandejas de plástico. En el coche, hablé con cuidado. «Es adecuado. Lo pensaré». Elma giró en su asiento. «¿De verdad, papá? ¿Lo considerarías?» Dije que lo pensaré. Fue suficiente. Se miraron con una expresión que decía todo: triunfo, alivio, codicia apenas contenida. Cuando me dejaron en casa,
los observé desde la ventana del salón. Celebraban en el camino de entrada. Clyde alzó el puño al aire. Elma reía, ya escribiendo en su teléfono. Sus rostros irradiaban victoria. Creían haber ganado. Esa tarde alguien llamó a mi puerta. Era Tom, el vecino, setentón, maestro jubilado, con una expresión incómoda arrugando su rostro. Rubén, pasó algo raro el martes. Vi a tu yerno aquí con una pareja mayor. Tenían llaves, entraron mientras tú no estabas. Casi te llamo, pero pensé que quizás lo sabías. El estómago se me heló. ¿Qué estaban haciendo? Midiendo habitaciones, tomando fotos. El hombre mayor discutía con la mujer sobre dónde poner los muebles del salón. Estuvieron unas 2 horas. Me pareció extraño, pero asumí que les habías pedido ayuda. Le agradecí, manteniendo la voz firme, y le pedí que me avisara si los veía de nuevo. Cuando se fue, revisé el cajón de la cocina donde guardaba la llave de repuesto. Seguía allí, pero recordé que Clyde me había pedido prestarla la primavera pasada, por si acaso surgía una emergencia. La devolvió a la semana. Tiempo de sobra para hacer una copia. Recorrí la casa viéndola con nuevos ojos. Los padres de Clyde, Porter y Lydia, habían estado en mi sala midiendo el espacio para sus muebles, discutiendo si su sofá encajaría contra la pared oeste, fotografiando mi cocina, mis dormitorios, mis rincones. Ya los habían reclamado mentalmente mientras yo hacía recados. No estaban esperando que aceptara mudarme. Solo contaban los días hasta ocuparla. Ya habían dividido mi casa entre ellos, asignado habitaciones, planeado la distribución. En sus mentes yo ya no existía, almacenado en aquel edificio institucional con sus barras de apoyo, su control de medicamentos y sus horarios de visita vigilados. Me senté en el sillón mientras la oscuridad llenaba la habitación. No encendí las luces. Solo imaginé a Porter midiendo mis paredes, a Lydia evaluando mis muebles, ambos calculando qué conservar y qué desechar, reduciéndome mentalmente a aquel estudio de 23 metros cuadrados con vista al aparcamiento. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elma. Estoy tan orgullosa de ti por ser tan abierto hoy, papá. Es algo bueno. Un nuevo comienzo. Te quiero. Lo borré sin responder. Afuera, la lluvia de febrero comenzó a caer, constante y fría. En la oscuridad, sonreí. Que saborearan la victoria. Que creyeran que habían ganado. En unas semanas sabrían exactamente lo que habían perdido. La llamé un martes por la mañana. Dejé que mi voz arrastrara el cansancio que llevaba meses fingiendo. He estado pensando en Sunset Gardens. He decidido hacerlo. El silencio al otro lado duró 3 latidos. Luego su voz regresó, aguda, demasiado alegre. ¿De verdad, papá? Queremos lo mejor para ti. La falsedad sonó tan clara como una campana rota. Recordé cómo sonaba su preocupación genuina cuando tenía 8 años y yo caí de la escalera arreglando el techo. Aquello sí era real. Esto no. Tenías razón, dije. La casa es demasiado. Es hora de simplificar. Oh, papá, su voz temblaba, no sabía si por alivio, culpa o triunfo. Almorcemos mañana. Podemos hablar de los detalles. Clyde querrá estar también. Colgué y permanecí en el salón, mirando los espacios vacíos donde antes había muebles, donde la colección de relojes de mi padre alguna vez brilló tras el cristal. La casa se sentía más liviana ahora, despojada de todo lo importante. «Lista». Me permití una leve sonrisa. El restaurante era territorio neutral, uno de esos lugares de cadena con menús previsibles y asientos acolchados. Elma y Clyde llegaron 10 minutos antes, ya sentados cuando entré. Una carpeta descansaba sobre la mesa entre ellos, demasiado ordenada para una simple charla. Clyde se levantó para estrecharme la mano, su apretón duró un segundo más de lo necesario. «Rubén», dijo, «Elma me contó tu decisión. Nos alegra mucho que estés priorizando tu bienestar». Pedimos la comida.
Conversamos de clima y tráfico mientras esperábamos los platos. Luego Clyde abrió la carpeta con teatral precisión. Hemos estado pensando, dijo. Mientras te instalas en Sunset Gardens, Elma y yo podríamos quedarnos en la casa, mantenerla, ocuparnos de cualquier reparación. Preparamos este pequeño acuerdo, solo temporal, para dejarlo todo en orden. Tomé el documento y leí despacio. En la parte superior, en letras negritas, se leía «Acuerdo de residencia temporal». El documento hablaba de responsabilidades de mantenimiento, pago de servicios y duración del acuerdo hasta que se concretaran los arreglos permanentes. El formato era impecable. El abogado de confianza de Clyde había hecho un buen trabajo, en apariencia. Un trabajo competente sobre un papel legalmente inútil. ¿Y qué pasa con la casa a largo plazo?, pregunté. Elma extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Eso lo resolveremos después, papá. Un paso a la vez. Ahora solo queremos que te instales y estés cómodo. Leí el acuerdo una vez más, recorriendo las líneas con el dedo como si las analizara a fondo, e hice un par de preguntas menores sobre el pago de los servicios y el mantenimiento del jardín. Finalmente saqué mi pluma. Mi mano tembló apenas, una sacudida calculada, más emocional que estratégica. Firmé, y devolví la pluma a Clyde, que no logró ocultar del todo la sonrisa satisfecha que se dibujaba en su rostro. Esto ayudará mucho, dije en voz baja. Me preocupaba dejar la casa vacía. Son muy considerados. Gracias. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento de 2 dormitorios que Porter y Lydia alquilaban desde hacía 12 años, se desarrollaban conversaciones muy distintas. Porter estaba sentado en la mesa de la cocina con un bloc legal, haciendo listas. Lo primero, quitamos esa alfombra vieja del salón, le dijo a Lydia. Debajo debe haber madera dura, quizá haya que lijarla, pero quedará increíble. Lydia hablaba por teléfono con una amiga, su voz repleta de entusiasmo. Sí, por fin. Clyde lo logró. Una casa preciosa en Bayard. Conoces ese barrio, ¿verdad? Nos mudamos en abril. Después de tantos años, por fin tendremos un hogar de verdad. Porter escribía números en los márgenes de su libreta. Cuando todo se estabilice, pediremos una línea de crédito sobre el valor de la casa, 20 o 30.000, para una cocina nueva y baños actualizados. La propiedad valdrá 1 millón cuando terminemos. No sabían que jamás serían dueños de esa propiedad, que nunca tendrían capital para pedir prestado. Planeaban renovar una casa que ocuparían solo durante 10 días. Me reuní con Margaret Chen en la misma cafetería donde nos habíamos visto antes. Llegó con una carpeta de cuero, pidió un espresso y fue directa al asunto. Tengo compradores, dijo, deslizándome unos documentos. Una pareja joven, ambos ingenieros de software. Les encanta la ubicación y quieren cerrar rápido. $835.000, todo en efectivo. Revisé la oferta con la precisión de un arquitecto, analizando cada detalle. Precio de compra, fecha de cierre, 15 de abril. Depósito de garantía ya entregado. Inspección renunciada. ¿Podemos mantener esto completamente confidencial hasta el cierre?, pregunté. Absolutamente, respondió. Con un comprador en efectivo no hace falta publicación pública. Nadie sabrá nada hasta que se transfiera la escritura. Su familia no descubrirá nada hasta ese momento. Firmé la aceptación esa misma tarde, sentado en la cafetería mientras mi hija y mi yerno desempacaban cajas en su apartamento, comentando qué muebles trasladarían a su casa. La semana siguiente me reuní por última vez con David Rothstein. Había revisado cada documento, comprobado cada contingencia, confirmado cada fecha. Una vez que se cierre la venta el 15 de abril, les entrega el aviso, dijo, desplegando la secuencia como un plan de batalla. Tendrán 30 días para desalojar. Si se niegan, presenta una demanda por posesión ilegal. El sheriff se encarga del desalojo. ¿Y si intentan pelearlo? ¿Con qué argumento? No tienen ningún interés legal en la propiedad.
Ese acuerdo de residencia temporal que Clyde redactó, sonrió apenas. No tiene validez. Usted nunca estuvo obligado a concederles posesión permanente. Son simples ocupantes sin derechos de propiedad. Los nuevos dueños pueden pedirle que entregue el aviso en su nombre o hacerlo ellos mismos. ¿Podrían alegar que les prometí algo? Las promesas verbales sobre bienes raíces no son exigibles. Todo requiere contratos escritos, correctamente ejecutados. Ese acuerdo temporal que firmó no les da derecho alguno, ni puede impedir la venta ni fundamentar una demanda. Se recostó en la silla. Señor Perkins, está completamente protegido. No tienen ningún recurso legal. Pregunté por posibles acosos, por cómo protegerme tras el desalojo. Me aconsejó mantener todo documentado, evitar el contacto directo después de notificarles y dejar que los abogados gestionaran cualquier disputa. Salí de su oficina con una carpeta que contenía todo lo necesario: contrato de venta, modelo de aviso de desalojo, contacto del sheriff, calendario con fechas críticas resaltadas. Cada contingencia cubierta, cada detalle verificado. Caminé hacia mi coche en el estacionamiento, mis pasos resonando sobre el concreto. Sobre mí, el cielo gris de Seattle presionaba, prometiendo lluvia. Pensé en Porter y Lydia haciendo listas de renovaciones. En Clyde organizando en su mente una fiesta de inauguración. En Elma convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto. Querían almacenarme, olvidarme, borrarme de mi propia vida. Querían ocupar el espacio que yo había construido y fingir que nunca existí. En cambio, en 10 días, sería yo quien borraría su sueño por completo. La lluvia empezó a caer mientras conducía de regreso a casa, gotas golpeando el parabrisas en ritmos irregulares. Encendí los limpiaparabrisas y seguí avanzando por la tarde gris, contando los días hasta el 15 de abril. La mañana de principios de abril amaneció con una luz pálida atravesando las nubes. Cargué las últimas cajas en el coche: ropa, artículos de aseo, mi portátil. Nada sentimental. Todo lo importante ya estaba a salvo en el almacén de Georgetown, fuera del alcance de sus manos codiciosas. El camión de mudanza llegó a las 9:30. Una pequeña furgoneta de alquiler. Elma conducía, el rostro tenso, concentrada mientras daba marcha atrás por el camino de entrada. Clyde llegó 10 minutos después en su sedán, y pude ver a Porter y Lydia a través de las ventanas, con las caras pegadas al cristal, ansiosos. Bajé despacio los escalones del porche, interpretando cansancio y resignación. Elma corrió a abrazarme. «Papá, estás haciendo lo correcto. Te encantará Sunset Gardens. Hay tantas actividades, gente de tu edad, harás amigos». Por encima de su hombro observé a Clyde y a sus padres abrir el maletero, descargando cajas antes de que yo siquiera hubiera salido. Porter me miró y sonrió con algo que pretendía ser compasión, pero era pura satisfacción. Lydia agitó la mano, con una expresión de triunfo, como si acabara de conquistar algo que llevaba años deseando. «La casa está en buenas manos», dije. Una frase cargada. Ellos oyeron gratitud. Yo quise decir ironía. Arranqué despacio, mirando el espejo retrovisor. Antes de llegar a la esquina, Porter ya cargaba una lámpara hacia la puerta. Lydia dirigía la colocación de los muebles desde el porche. Clyde, con las manos en la cintura, inspeccionaba su territorio conquistado. No conduje hacia Sunset Gardens. Tomé rumbo sur, hacia Columbia City, un barrio distinto. El apartamento que había alquilado no tenía nada especial: un dormitorio amueblado, $1,100 al mes, contrato mensual. Cuartel temporal, no residencia permanente. Solo necesitaba un lugar donde quedarme durante la fase final. Desempaqué rápido y preparé mi centro de mando en la mesa de la cocina, la carpeta con los documentos legales, la tarjeta de Margaret, el contacto del abogado, el calendario con el 15 de abril rodeado en rojo. Desde la ventana podía ver el perfil del centro de Seattle a lo lejos, símbolo de cuán lejos había llegado desde aquella casa en Bayard. Mientras tanto, en Bayard, Porter ya estaba reorganizando los muebles. «Este sofá tiene que irse», le dijo a Lydia,
empujando mi sofá de 40 años hacia la pared. Conseguiremos algo mejor, moderno. Estas cosas viejas hacen que el lugar parezca anticuado. Lidia, en la cocina, retiraba las fotos que yo había dejado sobre la repisa, mi graduación en la escuela de arquitectura, Elma a los 8 años con su cinta del primer lugar en la feria de ciencias, Marie y yo el día de nuestra boda. Cada una bajaba reemplazada por las decoraciones de Lidia, arte abstracto comprado en tiendas de descuento, figurillas de cerámica, objetos sin historia ni alma. 3 días después, Clyde organizó una reunión con amigos. Me enteré por mi vecino Tom, que me llamó confundido. Rubén, anoche vi gente en tu casa. Parejas jóvenes, música, risas. Pensé que te habías mudado a una residencia. Mi hija y mi yerno están cuidando la casa, mentí con calma. Todo está bien. En esa fiesta, Clyde se pavoneaba en mi sala contando historias. Sí, ya logré que el viejo se estableciera. Está feliz en el hogar. Nosotros cuidamos la casa. Todo salió perfecto para todos. Sus amigos asentían, copa en mano, admirando la casa, el vecindario, su aparente generosidad al ayudar a su anciano suegro. Elma me llamó 2 veces esa primera semana. Respondí de forma intermitente, con frases breves. Papá, ¿cómo te estás adaptando? ¿Necesitas algo? Bien, todavía instalándome. Muy ocupado con las actividades aquí. Mi desapego era calculado. No les daba culpa, ni certeza. Solo lo justo para confirmar que seguía vivo, sin invitarlos a profundizar. Me visitó a mitad de semana. Le había dado la dirección de Columbia City, diciéndole que era vivienda temporal que Sunset Gardens ofrecía durante el proceso de transición. Con los precios de Seattle, la historia era perfectamente creíble. Me senté en el sillón cuando llegó, no me levanté para saludarla. Respondí con monosílabos, sin ofrecer detalles, interpretando la desconexión institucional de quien ha perdido su autonomía, su propósito, su vínculo con la vida que construyó. Te noto distante, papá. Adaptarse lleva tiempo. Se marchó a los 20 minutos, convencida de que todo avanzaba según lo planeado. Desde la ventana la vi llamar a Clyde, sus gestos delataban alivio. Él debía de haber preguntado si sospechaba algo. Ella respondió que no. Todo estaba bien. El viejo se adaptaba. De vuelta en la casa, Porter se reunió con un ejecutivo del banco local. Estoy interesado en una línea de crédito sobre el valor de la casa, dijo, sentado frente al escritorio con aire seguro. 25.000. Queremos hacer algunas renovaciones. La oficial abrió varios formularios en su computador. Necesito la escritura de la propiedad y prueba de titularidad. Está en trámite, respondió Porter. Mi hijo tiene un acuerdo temporal con el dueño anterior. Debería concretarse pronto. Su expresión cambió con sutileza. El escepticismo profesional reemplazó a la apertura inicial. Podemos iniciar la solicitud, pero no podemos procesar el préstamo sin un título claro. Porter hizo un gesto desdeñoso con la mano. Solo inícielo. El papeleo llegará. No llegaría. Nunca llegaría. Pero él aún no lo sabía. Lidia pasó las tardes comprando para unas reformas que jamás completaría. Visitó tiendas de mejoras para el hogar, coleccionó muestras de encimeras de granito, investigó paquetes de electrodomésticos que costaban más de lo que habían gastado en muebles durante todo su matrimonio. Podemos financiarlo todo, le dijo a Porter esa noche, esparciendo folletos sobre la mesa de mi cocina. Cuando aprueben la línea de crédito, dejaremos esta casa increíble. Estaban gastando dinero que no tenían en una casa que nunca sería suya, contando los días de un futuro que jamás llegaría. Yo estaba sentado en mi apartamento de Columbia City cuando el anochecer oscureció las ventanas, con la carpeta abierta sobre la mesa frente a mí. 15 de abril, rodeado en rojo. Faltaban 5 días. 5 días para que se cerrara la venta, se transfiriera la escritura y los nuevos dueños tomaran posesión. 5 días para entregarles el aviso, ver cómo su fantasía se desmoronaba en desalojo y carreras,
y la comprensión súbita de que lo habían perdido todo creyendo que habían ganado. Afuera, volvió a llover. El ritmo perpetuo de Seattle. Preparé café y me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban a través del agua que corría por el vidrio. En mi casa, ellos celebraban. Porter, cegueramente, discutía cronogramas de reforma. Lydia reorganizaba mis alacenas. Clyde le decía a Elma lo bien que había salido todo. Todos cálidos y confiados en su espacio robado. Alcé mi taza de café hacia el distante barrio de Bayard, invisible desde allí, pero presente en mi mente. 5 días más. La oficina de la compañía de títulos tenía esa atmósfera corporativa amortiguada de transacciones importantes que ocurren en cuartos color beige. Me senté en la mesa de conferencias a firmar documentos mientras la oficial de plica deslizaba hojas una tras otra sobre la superficie pulida. Contrato de compraventa, traspaso de escritura, declaración de cierre. Mi firma apareció en un guión practicado de arquitecto, cada línea ejecutada con la precisión que había llevado a 40 años de planos. Frente a mí, Sarah y Michael Chen revisaban sus copias. Pareja joven, en la treintena, con dinero de software, emocionados por su primera casa. Habían renunciado a la inspección, pagado al contado y cerrado en 30 días, exactamente como prometió Margaret. Sarah sostuvo las llaves como si fueran reliquias preciosas. «Felicidades», dije. Y lo decía en serio. Parecían buena gente, el tipo de propietarios que mantendrían la casa como se debe. Que apreciarían la artesanía. David Rothstein estaba a mi lado, con el maletín de cuero abierto. Tras la última firma, me entregó un sobresellado. Aviso de desalojo. El correo certificado sale hoy. Lo recibirán dentro de 48 horas. Mi teléfono vibró. Confirmación de transferencia bancaria, $835.000 depositados. Me puse de pie y estreché la mano de los Chen, de la oficial de plica y de Rothstein. Conduje de regreso a Columbia City mientras, en algún punto de Seattle, el correo certificado emprendía su camino hacia Clyde. 2 días después, el cartero llegó a lo que solía ser mi casa. Clyde firmó el sobregrueso sin preocuparse. La dirección de remitente mostraba el nombre de un bufete, probablemente correo publicitario o correspondencia desviada. Lo abrió de pie en mi cocina. La misma cocina donde yo había cocinado la cena de Acción de Gracias 5 meses atrás y había escuchado la llamada que inició todo. El encabezado decía, aviso para desalojar el inmueble. Desalojo en 30 días. Su rostro perdió el color mientras leía el cuerpo del texto. Propiedad vendida el 15 de abril de 2025. Nuevos propietarios, Chen Family Trust. Los ocupantes actuales deben desocupar a más tardar el 15 de mayo de 2025. En caso de incumplimiento, el sheriff ejecutará el desalojo. Vio mi nombre como vendedor. Las manos le empezaron a temblar. La confusión le cruzó la cara, luego la incredulidad y finalmente algo parecido al pánico. Elma. La voz se le quebró. Elma, ven aquí. Ella bajó corriendo desde arriba, donde organizaba el armario de Lydia. Porter apareció desde el sótano, donde medía para su taller. Lydia salió del baño, con crema aún en las mejillas. Clyde les extendió el aviso. Lean esto. Alguien dígame que es un error. Porter lo agarró primero, leyó veloz. No puede ser. Tenemos un acuerdo. Un acuerdo oficial. Me enseñaste los papeles. Aquí dice que la casa se vendió el 15 de abril, sollozó Lydia, la voz escalando hacia la histeria. Eso fue hace 3 días. ¿Cómo pudo venderse? Vivimos aquí. Clyde ya estaba marcándome. El teléfono sonó 4 veces y pasó al buzón. Llamó de nuevo de inmediato. Otra vez buzón. Y otra. 10 veces en 5 minutos. Cada llamada sin respuesta. Cada timbrazo hundía más el cuchillo. Llamó al celular de Elma, aunque ella estaba a su lado. Vuelve a casa ya. Tenemos un problema. Un problema serio. ¿La casa?
Tu padre vendió la casa. Estoy aquí mismo. Entonces hay que arreglar esto ya. Ahora mismo. Su voz adquirió ese filo que aparece cuando la realidad deja de tener sentido. Porter volvió a leer el aviso, más despacio. Llama a tu abogado, el que redactó nuestro acuerdo. Él aclarará este error. Pero Clyde ya agarraba las llaves, dirigiéndose a la puerta. Voy a Sunset Gardens. Está ahí. Tiene que explicarlo. El trayecto tomó 30 minutos entre el tráfico de la tarde. Probablemente rompió varios límites de velocidad. Irrumpió por la entrada de Sunset Gardens y se lanzó al mostrador de recepción, donde una mujer de unos 50 años lo miró con profesional preocupación. Necesito ver a Reuben Perkins. Es una emergencia familiar. Es urgente. Ella giró hacia el computador, moviendo los dedos por el teclado. Revisó una vez. Luego otra. Lo siento, señor. No tenemos a ningún residente con ese nombre. Revise de nuevo. Se mudó a inicios de abril. Reuben Perkins, afroamericano, 67 años, mudado desde Bayard. Sus dedos se movieron con más deliberación, consultando varias bases de datos. Señor, revisé la lista de residentes, los ingresos recientes e incluso la lista de espera. El señor Perkins nunca ha sido residente aquí. ¿Está seguro de que es el centro correcto? Clyde se quedó en ese mostrador, con las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza y el olor a comida institucional flotando desde el comedor, sintiendo como el suelo se inclinaba bajo sus pies. Su suegro nunca había vivido allí, nunca se había mudado a ningún centro, les había mentido en todo, una representación elaborada que apenas ahora empezaba a comprender. Condujo hasta la oficina de su abogado en un estado de aturdimiento. El abogado del strip mall que redactó el acuerdo de residencia se veía cada vez más incómodo mientras leía el aviso de desalojo, lo comparaba con su propio documento y consultaba en línea los registros de escrituras del condado. Señor Porter, debo ser honesto, dijo, quitándose las gafas de lectura. Ese acuerdo de residencia que preparé no tiene fuerza legal. La casa nunca se le transfirió a usted ni a sus padres. El señor Perkins conservó la titularidad plena. Tenía todo el derecho legal de vender la propiedad. Pero teníamos un entendimiento, un acuerdo. Usted redactó los papeles. Los papeles le concedían residencia temporal, nada más. No hubo transferencia de propiedad ni obligación que impidiera la venta. Como único propietario, el señor Perkins podía vender en cualquier momento sin notificarle. La incomodidad del abogado era palpable. El aviso de desalojo es completamente legal. Tienen 30 días para desocupar. ¿Podemos pelear esto? ¿Pelear qué? Su derecho legal a vender su propia propiedad. El abogado negó con la cabeza. Necesitarían un contrato escrito de transferencia o testigos creíbles de una promesa oral o prueba de algún tipo de fraude. No tienen nada de eso. Cualquier moción sería desestimada de inmediato. Clyde condujo de regreso a Bayard en silencio. En la casa que no era suya, que nunca lo había sido y nunca lo sería. Porter llamaba a empresas de mudanza. Lydia lloraba en el sofá. Elma miraba el teléfono, tratando de procesar lo que su padre había hecho. «Tenemos 30 días», dijo Clyde, con voz plana. «Empiecen a empacar». Afuera, la lluvia volvió a caer. La casa que habían reclamado mentalmente, que habían reformado en su imaginación, que habían celebrado con amigos, por la que habían peleado y maquinado, y que creían por fin suya, todo se disolvía como humo. Yo estaba en mi apartamento de Columbia City, escuchando el buzón de voz lleno de mensajes cada vez más desesperados. No respondí, no hacía falta. El aviso de desalojo decía todo lo que había que decir. 15 de mayo, 30 días, luego desalojo ejecutado por el sheriff si resultaba necesario. Preparé la cena, pasta con una salsa sencilla, y comí en la mesa de la cocina con mi carpeta de documentos legales abierta a un lado. Todo avanzaba exactamente como lo planeado. Sin sorpresas, sin complicaciones. Fuera de mi ventana,
las luces vespertinas de Seattle empezaban a encenderse en el crepúsculo. En algún lugar de Bayard, ellos tenían conversaciones muy diferentes a las triunfales de una semana atrás. Alcé mi vaso de agua hacia el barrio distante. Quedaban 28 días. La oficina del abogado olía a alfombra vieja y a desesperación. Elma y Clyde se sentaron frente a un letrado cuyas tarifas eran apenas más altas que las del primero. Un anticipo de $1.500 que habían arañado de 3 cuentas distintas. «Déjenme entender la situación», dijo el abogado, repasando los documentos. Afirman una promesa verbal de transferir la propiedad. Elma se inclinó hacia adelante, las manos fuertemente entrelazadas. «Es mi padre. Acordó que podíamos vivir allí. Nosotros lo ayudamos, nos encargamos de todo, organizamos su traslado a la residencia». El abogado examinó el acuerdo de residencia, el aviso de desalojo, abrió los registros de la escritura en su computador y lo estudió todo en silencio durante 3 minutos que parecieron 30. «Señorita Perkins, señor Porter, comprendo su frustración, pero legalmente no tienen caso», dijo por fin, dejando los papeles con un gesto definitivo. «No hay acuerdo escrito de transferencia, ni testigos de promesas orales, ni evidencia de coacción o fraude. La propiedad era suya para vender. Ustedes eran ocupantes sin derechos de propiedad. Presente algo», exigió Clyde. «Una moción, una medida cautelar, lo que sea que retrase esto. Puedo presentar una solicitud para suspender el desalojo, pero la denegarán. El tribunal verá titularidad clara, venta legal, notificación adecuada. Gastarán dinero y perderán de todos modos. Preséntela». El abogado asintió lentamente. «Es su dinero. Pero no digan que no se los advertí». Se marcharon 20 minutos después, $500 más pobres y ni un paso más cerca de una solución. Mi teléfono se llenó de mensajes de voz. La voz de Porter evolucionó en 48 horas. Pasó de la confusión a la furia y finalmente a la amenaza. Primer mensaje: «Rubén, ha habido un error con la casa. Llámame de inmediato. Necesitamos resolver este malentendido». Segundo mensaje, 3 horas después: «Devuélveme la llamada. Es urgente. Tenemos un acuerdo oficial». Tercer mensaje, a la mañana siguiente: «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti. Teníamos un trato». Cuarto mensaje, por la tarde: «Viejo traidor. ¿Crees que puedes tratar a la gente así?». Quinto mensaje, por la noche: «Te vas a arrepentir. ¿Me oyes? Pagarás por lo que has hecho». Escuché cada mensaje a través del altavoz del teléfono, con el rostro inmutable. Tomé notas sobre las amenazas específicas, guardé cada grabación con su marca de tiempo. Consideré solicitar una orden de restricción, pero lo descarté, no era necesario. En 30 días estarían fuera. Elma llamó 20 veces al día. A veces contestaba, siempre calculando el momento para aumentar su incertidumbre. Cuando por fin respondí al tercer día, su voz llegó entrecortada por el llanto. «Papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». «Vendí mi propiedad», respondí con frialdad. «Es mi derecho legal. ¿Pero a dónde iremos? Renunciamos a nuestro apartamento. Porter y Lydia no tienen a dónde ir. Papá, por favor. Somos familia. Debiste pensar en eso antes de planear encerrarme en un asilo barato». Silencio. Luego, apenas audible: «¿De qué estás hablando?». «Acción de gracias». Escuché a Clyde por teléfono. Cada palabra. El asilo en las afueras, el más barato, el plan de mudarse a mi casa mientras me mandaban a una residencia por 3.200 al mes. El silencio se alargó, denso. Cuando habló de nuevo, su voz era un hilo. «Lo supiste todo el tiempo. Lo sabías. Cada día te vi fingir ser una hija preocupada mientras planeabas deshacerte de mí como de un mueble que estorba». «Papá, yo. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. No lo levanté cuando volvió a llamar 17 veces más esa tarde.
Porter y Lydia descubrieron que su antiguo apartamento había sido alquilado de nuevo. El arrendador, amable pero firme, se disculpó. «Lo siento, señor Porter, pero usted entregó aviso en marzo. Alquilé su unidad hace 6 semanas. Los nuevos inquilinos tienen contrato». Pasaron una semana buscando vivienda asequible. Todo en su rango anterior, entre $800 y $2.000 mensuales, tenía lista de espera o depósitos inalcanzables. Finalmente hallaron algo disponible de inmediato, $2.800 al mes, en un barrio peor, más pequeño, con alfombra gastada y electrodomésticos envejecidos. Los ahorros de Porter se desangraron rápido. Primer mes, último mes y depósito de seguridad, $8.400 de golpe. Camión de mudanza, 400. Unidad de almacenamiento para los muebles que no cabían, 200 mensuales. Su nido de ahorro se disolvió como azúcar bajo la lluvia. Lydia consiguió empleo en el supermercado del vecindario. Su primer trabajo en 40 años. $16 la hora, medio turno, de pie escaneando compras para clientes que la miraban sin verla. Sus pies dolían tras 4 horas. Llegaba a casa agotada, humillada, con el rostro tenso por contener las lágrimas. Clyde y Elma enfrentaban su propio colapso. Su antiguo apartamento también había sido rentado. Buscaron desesperadamente, hasta encontrar un 2 dormitorios disponible, $3.200 al mes, frente a los $2.400 que pagaban antes. Cocina más pequeña, un solo baño, estacionamiento en la calle. Sus ahorros se fueron en depósitos y comisiones. Las tarjetas de crédito se llenaron de cargos, camión de mudanza, depósito de servicios, tarifas de aplicación. La vida cómoda que imaginaron, sin renta, en una casa de $850.000, se convirtió en una pesadilla financiera peor que la anterior. Clyde intentó encontrarme. Condujo hasta el apartamento de Columbia City, tocó el timbre repetidamente. No hubo respuesta. Esperó afuera 3 horas, vigilando la entrada. Yo ya no vivía allí. Me hospedaba con Tom, mi viejo vecino de Bayard, quien me ayudó sin hacer preguntas. El administrador del edificio dijo lo que yo le había indicado. Las leyes de privacidad me impiden confirmar o negar la residencia de cualquier persona. Clyde volvió derrotado a la casa de Bayard y comenzó a empacar cajas. Porter trabajaba junto a él en silencio, sus sueños de remodelación enterrados bajo capas de periódico y cinta adhesiva. El abogado llamó una semana después con la noticia esperada. La moción para suspender el desalojo fue denegada. El juez revisó el caso y lo consideró sin mérito. Deben desocupar antes del 15 de mayo. Habían gastado $1.500 para escuchar lo mismo que el primer abogado les dijo gratis. No tenían caso, ni influencia, ni opciones. Yo permanecía en la habitación de invitados de Tom, con el teléfono en modo silencioso, viendo cómo se acumulaban los mensajes y las llamadas perdidas. No respondí. Ya no había nada que decir. El aviso de desalojo contenía toda la comunicación necesaria. Una mañana, Tom me llevó café y se sentó frente a mí en su mesa. «Los jugaste perfectamente», dijo. «Ellos se jugaron solos», respondí. Yo solo dejé de ser su víctima. A través de la ventana podía ver mi antigua casa, 3 puertas más abajo. Camiones de mudanza iban y venían, cajas amontonadas en la acera, Porter y Lydia cargando muebles, Clyde dirigiendo con la postura derrotada de quien lo ha perdido todo. El 15 de mayo se acercaba como un cambio de clima que se siente en los huesos. Inevitable, imparable, ya escrito en correos certificados, órdenes judiciales y escrituras que no podían deshacerse. Querían mi casa, mi vida, mi futuro. Querían borrarme y ocupar el espacio que yo había construido. En cambio, obtuvieron 30 días en una casa prestada, corriendo tras alquileres que no podían pagar, aprendiendo lo que significa perder todo en lo que confiabas. Los observé empacar desde la ventana de Tom, sin sentir nada más que una fría satisfacción. El plan había funcionado exactamente como lo diseñé. 11 días hasta el desalojo. Luego se irían por completo. Y yo podría avanzar hacia lo que viniera después.
Junio llegó con las facturas esparcidas sobre la mesa de la cocina de Elma como pruebas acusatorias. Renta, 3.200. Servicios, 308. Tarjetas de crédito, pagos mínimos que sumaban 650. Pagos del Lexus y del sedán de Clyde, 890 combinados. Los números no cuadraban por más que los reorganizara. Clyde llegó del trabajo, la vio encorvada sobre la calculadora y supo de inmediato qué conversación se avecinaba. «Vendemos el Lexus», dijo antes de que ella hablara. «No podemos pagar los 2 autos y esta renta. Ese coche es mío. Mi padre me ayudó a comprarlo». Él soltó una risa amarga. «Tu padre es exactamente la razón por la que estamos en esta situación. El coche se va. Fin del tema». Una semana después, el Lexus se vendió por $23.000. Dinero que pareció mucho, hasta que lo usaron para saldar deudas de tarjetas, pagar la unidad de almacenamiento, los depósitos que nunca recuperarían. Su viaje planeado a California fue cancelado. Cada lujo desapareció, cada comodidad reducida a cálculos de supervivencia. Al otro lado de la ciudad, Porter se sentaba frente al computador, navegando por portales de empleo, asociado de ventas, trabajador de almacén, representante de atención al cliente. Cargos básicos que 5 meses atrás habría despreciado. Enviaba solicitudes metódicamente. 30 años vendiendo autos, experiencia en gestión, un historial sólido de ventas. Su currículum parecía respetable, hasta que uno hacía cuentas y veía su edad, 64 años. Las llamadas eran escasas. Tuvo una entrevista en una ferretería. El gerente, la mitad de su edad, revisaba su solicitud con escepticismo apenas disimulado. «Buscamos a alguien con experiencia más reciente en ventas minoristas. Código para más joven. Código para más barato. Código para alguien que no nos recuerde cada día que la experiencia envejece más rápido que el valor laboral». Porter condujo de regreso en silencio, su orgullo hecho pedazos imposibles de recomponer. Esa noche le dijo a Lidia, con voz apagada, 30 años vendiendo autos, ganando buen dinero, cuidando de nosotros. Ahora no consigo empleo ni en una gasolinera. Ese muchacho me miró como si fuera historia antigua. Lidia conocía bien esa sensación. 8 horas diarias en la caja del supermercado, escaneando productos mientras los clientes se quejaban del precio, de la lentitud, de cualquier cosa. $16 la hora, después de impuestos, unos 2.100 al mes. Su renta sola era de 2.800. Llegaba a casa con los pies hinchados, la espalda rígida, agotamiento que nunca conoció como ama de casa. La hermosa casa en Bayard, la que había presumido a sus amigas, la que marcaba su ascenso social, ahora era un tema vergonzoso que evitaba mencionar. A mediados de junio, Elma escribió un correo a su padre. Lo redactó, lo borró, lo reescribió, buscando el equilibrio entre disculpa y súplica, responsabilidad y excusa. La versión final decía: «Papá, sé que estás enojado. Ahora lo entiendo, pero todo fue idea de Clyde. Él me convenció de que era lo mejor para todos. Nunca quise lastimarte. Por favor, ¿podemos hablar? Sigo siendo tu hija. Eso debe significar algo». Lo envió a medianoche, incapaz de dormir, con el estómago en un nudo. Revisó su bandeja de entrada compulsivamente durante 3 días. Finalmente, al cuarto, llegó la respuesta, una sola línea. Cafetería del centro. Sábado, 2 de la tarde. La cafetería ocupaba una esquina en Pine Street, ladrillo expuesto y mesas de madera recuperada. Rubén llegó 20 minutos antes, eligió una mesa en la esquina, con la espalda contra la pared. Pidió un café negro y esperó. Elma llegó puntualmente a las 2. Se veía distinta, ropa más barata, maquillaje descuidado, el cabello recogido en una coleta simple en lugar de las ondas cuidadosamente arregladas de antes. Se sentó frente a él y habló de inmediato. «Papá, gracias por venir. Te he extrañado tanto. Estos meses han sido». Él no dijo nada. Bebió un sorbo de café y esperó.
Ella continuó, las palabras cayendo una tras otra, mezclando disculpas y justificaciones. Fue idea de Clyde. Yo solo seguí el plan porque pensé que era lo correcto. Nunca quise que terminara así. Estamos pasando por un infierno. Perdí a mi padre y nuestra estabilidad. El apartamento cuesta más de lo que podemos pagar. Clyde quiere vender mi coche. Sus padres tuvieron que mudarse a Idaho porque no podían pagar el alquiler aquí. Él la dejó hablar. Dejé la taza de café sobre la mesa con un cuidado preciso. Elegiste a tu esposo por encima de tu padre, dije, con una voz calma, quirúrgica en su precisión. Te di todo. Pagué Berkeley cuando apenas podía permitírmelo. Te ayudé con tu primer coche, con el enganche del lugar de la boda. Después de que tu madre murió, te crié solo, trabajé turnos dobles, me aseguré de que nunca te faltara nada. Papá, lo sé, pero... Y me lo pagaste planificando encerrarme en la residencia más barata que pudieras encontrar, mientras te quedabas con mi casa. Midieron habitaciones para sus muebles. Los padres de Clyde recorrieron mi casa como si ya fuera suya. Discutieron que asilo se ajustaba mejor a su presupuesto. A Elma se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento. Estuve muy equivocada, pero somos familia. Por favor, ayúdanos. Escuché cada palabra que Clyde dijo en acción de gracias. Conocía todo su plan. Te vi representar tu preocupación mientras planeabas desecharme. Yo solo me protegí. Pero, papá. Me puse de pie y dejé un billete de $5 junto a la taza. Éramos familia. Eso terminó cuando decidiste que yo era desechable. Aprende a vivir con tus decisiones. Salí mientras ella se quedaba llorando en la mesa de la esquina, con aquel billete de $5 entre nosotros como un pago de liquidación. Afuera, el sol de verano calentaba la acera. Caminé hasta el coche sin mirar atrás, conduje hacia el apartamento, temporal, pero suficiente, y no sentí otra cosa que final. Las consecuencias que estaban viviendo no eran mi venganza, eran el resultado natural de su propia codicia chocando con la realidad. Yo simplemente me negué a seguir siendo su víctima. Detrás de mí, en la cafetería, Elma permaneció sentada mucho después de que las lágrimas se secaran, mirando el billete de $5, comprendiendo por fin que hay decisiones que no se pueden deshacer, traiciones que no se perdonan, relaciones que no sobreviven a lo que la suya había hecho. La agente inmobiliaria me entregó las llaves al otro lado de la mesa de cierre con una sonrisa profesional. Felicidades, señor Perkins. Magnífica elección. Le encantará este barrio. Condominio en Fremont, un dormitorio, 850 pies cuadrados. Construcción moderna, 9º piso, balcón orientado al oeste hacia Lake Union. $420,000, exactamente la mitad de lo que se vendió la casa, dejándome $400,000 más mis cuentas de jubilación. Seguridad financiera restaurada en mis propios términos. Fui directo al condominio, entré con las llaves, caminé por habitaciones vacías que resonaban con posibilidad, no con pérdida. El balcón fue mi primera parada. Lake Union se extendía abajo, veleros dibujando estelas blancas sobre el azul. El perfil del centro a lo lejos. Más pequeño que la casa. Mucho más pequeño. Pero se sentía del tamaño justo, no vacío. La mudanza tomó una semana. Muebles mínimos, comprados nuevos. Un comienzo fresco, no una recreación del pasado. Fui al almacén de Georgetown y recuperé las cosas con pinzas. Álbumes de fotos, con las imágenes recientes de Elma retiradas, documentos importantes, la colección de relojes de mi padre, algunas piezas que significaban algo más allá de su valor. Instalé un pequeño estudio con mi vieja mesa de dibujo. Consideré hacer consultorías de arquitectura a tiempo parcial. Todo deliberado. Elegido. Mío. No heredado, no compartido, no amenazado. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de mudarme, caminé al mercado de agricultores del barrio. Fremont tiene ese aire de comunidad caminable, distinto del aislamiento residencial de Bayard. Estaba pidiendo un café cuando alguien dijo mi nombre. Rubén,
No sabía que estabas por aquí ahora. Era Tom, mi viejo vecino, con una bolsa de verduras. Buscamos una mesa al borde del mercado y nos sentamos con los cafés mientras la gente iba y venía. —¿Cómo vas? —preguntó. —Te extrañamos en el antiguo vecindario. —Bien, Tom. Necesitaba un cambio y un espacio más sencillo. Asintió, miró su taza, sopesando si decirme algo. Al final, odio mencionarlo, pero escuché por el boca a boca del barrio. Tu hija y su esposo están con problemas. Presión financiera. Aparentemente, se habla de separación. Bebí un sorbo. No mostré reacción. Y sus padres se mudaron, añadió. Alguien dijo a Idaho. No podían costear Seattle. La gente toma decisiones, dije con voz pareja. A veces esas decisiones traen consecuencias que no anticiparon. Así es la vida. ¿Cómo va tu huerto? Hablamos de tomates y de plagas 10 minutos y nos despedimos. Caminando de regreso a mi condominio no sentí triunfo, solo aceptación. Eligieron su camino. Ahora viven con los resultados. Esa tarde revisé el teléfono antiguo, el que usaba con la familia. Lo mantenía cargado, pero en silencio. No lo abría desde hacía semanas. La luz de notificación parpadeaba. Un correo nuevo de Elma. Papá, sé que probablemente no vas a responder. Quizá ni siquiera leas esto, pero tengo que intentarlo una vez más. Clyde y yo nos estamos separando. La presión económica nos destruyó. Sus padres se fueron a Idaho. El costo de vida es más barato. No me queda nada. ¿Podrías ayudarnos? Aunque sea con parte del dinero de la casa. Sigo siendo tu hija. Eso debe significar algo. Por favor. Elma. El registro de llamadas mostraba 77 llamadas perdidas, meses de acumulación, la desesperación creciendo como presión detrás de una presa. Leí el mensaje 2 veces. Sin ira, sin satisfacción, sin culpa. Solo final. Cerré el correo sin responder, mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apagó, guardé el teléfono en el cajón del escritorio y lo cerré. Ese capítulo, terminado. La semana siguiente asistí a una reunión de la Red de Arquitectos Jubilados Voluntarios, un programa que conecta profesionales retirados con organizaciones sin fines de lucro que necesitan asesoría de diseño pro bono. Presenté mis credenciales, hablé de mi disponibilidad. La coordinadora se inclinó con interés. Señor Perkins, su experiencia es exactamente lo que necesitamos. El centro comunitario de Rainier Valley quiere expandirse, añadir una sala multiuso, actualizar sus instalaciones. ¿Le interesaría liderar la consulta de diseño? Acepté sin dudar. Propósito sin presión, contribución sin explotación. Usar mis habilidades para una necesidad real, no para defenderme de una traición. Encontré satisfacción en aquella tarde de agosto, con el sol poniéndose sobre Seattle en franjas de naranja y rosa. Me quedé en el balcón, café en mano, viendo los veleros volver a la marina. Lake Union reflejaba el ocaso como metal líquido. El espacio a mi alrededor era más pequeño que la casa. Dramáticamente más pequeño. Pero emocionalmente se sentía amplio. Libertad, no aislamiento. Seguridad construida por mí, no una seguridad que alguien pudiera arrebatarme. Pensé en los 10 meses transcurridos, desde aquella cena de acción de gracias en que escuché la llamada de Clyde, pasando por los meses de actuación y preparación legal hasta el desalojo y sus secuelas. No fue venganza, fue autopreservación. No crueldad, fue negarme a ser desechado. En el cajón, aquel teléfono con 77 llamadas perdidas, testimonio de una desesperación que antes me habría sentido obligado a atender. Ahora solo sentía obligación conmigo mismo. Ellos quisieron almacenarme, quitarme mi casa, borrarme de la vida que construí. En cambio, perdieron su matrimonio, su estabilidad y su sueño de vida fácil, aprendieron lo que se siente ser desechable. Yo no se lo hice. Se lo hicieron ellos. Yo solo me negué a colaborar con mi propio borrado.
Bebí mi café y vi cómo el atardecer pintaba el cielo con colores que se desvanecerían en la oscuridad. Sonreí, no con triunfo cruel, sino con una tranquila satisfacción. Había protegido mi dignidad, asegurado mi futuro, rechazado el papel de víctima. Los veleros entraron en la marina. El cielo se oscureció. Las luces de la ciudad se encendieron una a una. Terminé el café, entré y cerré la puerta del balcón. Mañana empezaría a esbozar los diseños preliminares para el centro comunitario. La semana siguiente exploraría más Fremont, encontraría nuevas rutinas, construiría una vida que me perteneciera solo a mí. El pasado estaba acabado. El futuro era mío. Y eso bastaba. Si esta historia te gustó, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.